es descansar en el carácter de Dios y en sus promesas, aun cuando las circunstancias se sienten inciertas. Y para explicarlo, el autor recurre a dos frases. Primero, él dice, tener confianza en lo que esperamos. La palabra confianza evoca la idea de fundamento. Y mientras más firme es el fundamento, más estable permanece lo que se construye sobre él. La fe sostiene al creyente en medio de las pruebas, sufrimiento y incertidumbre. Sin fe, la esperanza comienza a derrumbarse. Un edificio puede verse hermoso, pero si no está construido sobre una fundación bueno y firme, ese edificio va a caer. Y hermanos, las tormentas revelan su verdadera construcción. Los momentos difíciles muestran en quién confiamos realmente. Algunas personas confían en su dinero, en el éxito, las relaciones. Algunos están confiando en el gobierno. Estoy esperando que el presidente cambie mi situación. Pero todas esas cosas cambian. La única cosa que no cambia es Dios. Él permanece fiel para siempre. Y esto nos lleva a la siguiente palabra importante: esperanza. La esperanza bíblica no es como usamos normalmente la palabra hoy. Nosotros decimos cosas como: espero conseguir ese trabajo, espero que las cosas mejoren, espero ganarme la lotería algún día. ¿Alguien lo ha dicho? No digan amén. Esa clase de esperanza es incierta. Está basada en deseos, en algo que quisiéramos que ocurriera, pero que realmente no podemos asegurar. Pero esa no es la esperanza de la que habla Hebreos. La esperanza bíblica es diferente. Es una firme confianza en lo que Dios ha dicho. Yo confío, yo tengo esperanza en lo que Dios ha prometido, porque Dios es ¿qué? Fiel. La fe no es pensar que Dios va a dar todo lo que quiero, es confiar en lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, alguien pudiera decir: tengo fe que este boleto es el ganador. Pero eso no es fe, porque Dios nunca prometió que ese boleto iba a ganar. Eso es simplemente un deseo disfrazado de fe. La verdadera fe descansa en lo que Dios sí ha dicho. Y todo lo que Dios ha prometido lo encontramos en su palabra. Por eso la palabra de Dios es nuestro fundamento. La palabra de Dios es firme, verdadera y no cambia. Si ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa, tarde o temprano nos va a fallar. Las leyes cambian, la política cambia, la economía cambia, pero Dios permanece fiel. Y sus promesas no cambian y su palabra nunca falla. Y esta distinción es muy importante hoy, porque muchos falsos maestros han torcido la idea de la fe y lo ha convertido en una promesa de salud, riqueza y éxito personal. Ten fe y recibirás gran cosas. Ten fe. ¿Y qué pasa cuando el hermano no recibe lo que ha estado pidiendo? Pues no tuviste suficiente fe. Pero esa no es la fe bíblica. La misma escritura nos advierte de que no todo lo que deseamos está alineado con la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La verdadera fe no intenta obligar a Dios a cumplir mis deseos. La verdadera fe se somete a la palabra de Dios y confía en lo que Él sí ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? Bueno, la palabra de Dios dice que Cristo va a regresar. ¿Cuántos lo creen?
La palabra de Dios dice que Dios cuidará de sus hijos. ¿Cuántos los creen? Que el pecado no vencerá para siempre. La resurrección viene. La vida eterna es segura. Hermanos, esas son promesas firmes, fundamentadas en el carácter de Dios. Y la fe se aferra a ellas incluso cuando todavía no lo podemos ver claramente. Y eso nos lleva a la segunda parte del versículo. El versículo 1 continúa diciendo, es tener certeza de lo que no vemos. La palabra certeza se refiere a la seguridad y la confianza. No es un pensamiento ilusorio, no es optimismo vacío, es una confianza en algo verdadero. Y observe bien lo que el texto dice, lo que no se ve. La vida cristiana siempre ha involucrado realidades que no podemos ver a simple vista. Nosotros no vemos con nuestros ojos el cielo. Nadie ha visto a Cristo sentado en el trono. No podemos ver nuestra futura glorificación. No podemos ver la recompensa eterna. Sin embargo, la fe dice, aunque todavía no puedo ver el cuadro completo, la palabra de Dios sigue siendo digna de confianza. Aunque yo no puedo ver a Cristo sentado en el trono, yo sé que Él está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. La fe confía en realidades invisibles porque Dios lo ha revelado. Por esa razón Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no han visto y creyeron. Alguien lo expresó de esta manera: si puedes verlo, no es fe. Pero si no es real, entonces tampoco es fe. El cristianismo no nos está pidiendo creer en fantasías ni en cosas imaginarias. No puedes ver a Cristo, eso no es una fábula, es una certeza. Todavía no puedes ver tu glorificación futura, pero es asegurada. Y esto importa porque hay temporadas en la vida donde las circunstancias nos sacuden profundamente. Hay momentos donde las oraciones parecen no tener respuesta. El sufrimiento se siente pesado y hasta Dios puede sentirse o parecerse distante. Pero la fe no descansa en los sentimientos, sino en el carácter de Dios. Aunque yo me siento de esta forma, ¿qué dice la palabra? La fuerza de la fe no está en nosotros, sino en aquel en quien confiamos. Mis queridos hermanos, por esa razón Jesús dijo, si tuvieran fe, ¿como un qué? Como un grano. El problema nunca fue el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe. Un creyente débil que confía en un Salvador fuerte sigue estando seguro. La fe no consiste en confiar en que Dios hará todo lo que yo quiero. La fe es descansar en la certeza de que Dios siempre será fiel a todo lo que Él ha prometido. Esta es la fe bíblica. Y esa es precisamente la clase de fe que describe Hebreos. Pero después de definir la fe en el versículo 1, el autor comienza a mostrarnos por qué es tan importante. El versículo 2 dice, gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Cuando habla de nuestros ancestros, se refiere a hombres y mujeres fieles en el Antiguo Testamento. Personas como Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés y muchas otras personas. Y estos hombres y mujeres recibieron un testimonio favorable por causa de su fe. Dios los aprobó, no porque fueron perfectos, sino porque confiaron en Él. Por fe recibieron. Y esto es importante entenderlo, porque algunos de estos héroes de la fe tuvieron grandes fracasos. Abraham
él mintió. Moisés luchó con incredulidad y enojo. Noé pecó después del diluvio. Sin embargo, Dios aún así da testimonio de ellos, porque la fe verdadera no significa perfección sin lucha, significa seguir confiando en Dios aún en medio de la debilidad y el fracaso. Su fe era real, aunque luchaban con debilidades y pecados. Y esto debe animarnos a nosotros como cristianos, porque la vida cristiana nunca ha sido acerca de la perfección. Porque nadie aquí es perfecto. Cada persona ha fallado en una forma u otra, incluyendo este pecador aquí en el altar. Pero Dios no nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a creer en Él, a confiar en Él, a seguirle a Él. Una vez más, el justo vivirá por la fe. Pero luego en el versículo 3, el autor retrocede hasta el principio de todo. Y note, él llega a la misma creación. Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. Ahora observen la frase. Por la fe entendemos. No dice solamente por observación humana, por filosofía o incluso por investigación científica. La Biblia no nos llama a rechazar la razón, pero sí nos recuerda que el entendimiento humano tiene límites. Hay cosas que conocemos porque Dios lo ha revelado. Hay cosas que no podemos explicar en todo detalle, pero lo sabemos porque su palabra nos dice. Por ejemplo, piensen por un momento. El primer ejemplo que Dios nos da sobre la fe en Hebreos capítulo 11 no es Abraham, ni Moisés, ni Noé, sino la creación misma. ¿Por qué comenzar con la creación? Porque toda la vida cristiana empieza confiando en la revelación de Dios. Mi querido hermanos, ninguno de nosotros estuvimos allí. Ninguno de nosotros estuvimos presentes cuando el universo fue creado. Nadie vio el momento exacto en que Dios habló y todo comenzó a existir. Sin embargo, nosotros creemos y entendemos la creación porque Dios la ha revelado en su palabra. Dios habló y las cosas llegaron a ser. Simple. La fe descansa en lo que Dios ha dicho. Génesis 1 repite una frase una y otra vez. Dice, y Jesús dijo. Vas a ver en los versículos 3, el versículo 6, el versículo 9, y sigue repitiéndose en el capítulo 1 de Génesis. Y Dios dijo, Dios habló. Mi querido hermanos, Dios no necesitó ayuda de parte de nadie para crear la creación. Con solo sus palabras las cosas llegaron a existir. Sin embargo, su sola palabra tiene poder para traer existencia de la nada. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. En otras palabras, el mundo visible finalmente provino de lo invisible. Y esto nos enseña que Dios está obrando más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. A veces todo en lo que nos enfocamos es lo que podemos ver. Nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en el sufrimiento, nos enfocamos en la incertidumbre. Nos enfocamos en todo lo malo a nuestro alrededor. Pero la fe nos recuerda que existe una realidad mayor más allá de lo visible. Dios sigue en control. Dios sigue reinando. Dios sigue obrando aun cuando no podemos ver completamente lo que Él está haciendo. Y su palabra tuvo el poder para crear el universo.
Y si su palabra tuvo el poder para crear el universo, también puede sostener a cada uno de nosotros. Si Él tuvo el poder para formar el universo, ¿cuánto más su palabra puede ser para ti? Pero ahora el autor comienza a darnos ejemplos prácticos de cómo se ve la fe real. Y desde el versículo 4 hasta el final del capítulo, Hebreos 11 nos va mostrando hombres y mujer tras mujeres a quien vivieron por fe. Pero esta mañana solo vamos a enfocarnos en 2 ejemplos. El primer ejemplo es Abel. El autor pudo haber comenzado con Abraham, Moisés, pero en cambio él regresa a Génesis 4 a los primeros hijos nacidos después de la caída. Y el versículo comienza diciendo: y por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Ahora, la diferencia principal entre Abel y Caín no simplemente fue el tipo de ofrenda que trajeron. La diferencia estaba en el corazón. Génesis 4 nos dice que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, mientras Abel trajo lo primero y lo mejor de lo que él tenía. Pero nuestro texto nos ayuda a entender lo que estaba sucediendo. Abel adoró a Dios y se acercó a Dios ¿con qué? Con fe. Caín no. Noten, 2 hermanos vinieron a adorar al Señor. 2 hermanos trajeron sacrificios, pero solo uno fue aceptado. ¿Por qué? Porque Dios no solo mira las acciones externas, Él ve el corazón. Y eso sigue siendo cierto hoy para nosotros. Una persona puede asistir a la iglesia, puede cantar alabanzas, puede servir en un ministerio, puede dar financieramente y aún así no confiar en Dios. Caín tenía religión. Abel tenía fe. Y Hebreos nos advierte que no confundamos esas 2 cosas. Abel mostró su fe en la manera en que se acercó a Dios. Y eso nos recuerda que la fe no es simplemente algo que una persona dice tener. La fe verdadera transforma la manera en que vivimos, en cómo adoramos y en cómo respondemos a Dios. Pero luego el versículo dice: y por ella recibió testimonio de ser justo. Ahora pregunta para ustedes: ¿recibió Abel testimonio de ser justo simplemente por traer una ofrenda? ¿Fue Abel aceptado porque su sacrificio era mejor externamente? No. El texto dice que fue por la fe. Por la fe su ofrenda fue recibida. Abel no fue aceptado porque su ofrenda le ganó justicia delante de Dios, sino porque Dios lo declaró justo por causa de su fe. Y eso nos recuerda algo importante. Dios no se impresiona simplemente por la religión externa ni por rituales vacíos. La verdadera adoración nace de un corazón que confía en Él. Y este ha sido siempre el mensaje de la Escritura. Nadie es aceptado delante de Dios por sus obras, sino por gracia mediante la fe. No podemos acercarnos a Dios bajo nuestros propios términos. Debemos venir a Él por medio de la fe. Y el versículo termina con esas palabras: por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. La vida de Abel terminó temprano. Humanamente hablando, parecía una tragedia, pero Hebreos dice que todavía habla. ¿Por qué? Porque una vida vivida por fe deja un testimonio que permanece.
Dios ve el corazón. Dios honra la fe verdadera. Y ninguna vida vivida por fe es en vano. Y eso debe animar a nosotros como creyentes. Porque Dios ve la fidelidad que muchas veces nadie más ve. Él ve tus oraciones. Él ve tus luchas. Y Dios honra a quien le honra. Y ninguna vida se escapa de los ojos de Dios. Pero también ahora el autor pasa de Abel a Enoc. En Génesis 5 hay un patrón que se repite constantemente y aquí es donde vemos la historia de Enoc. En Génesis capítulo 5 vas a ver una frase que se repite de nuevo. Vas a ver que esta persona vivió por esta cantidad de años y luego murió. Y murió, y murió, y murió. El capítulo nos recuerda la realidad del pecado en sus consecuencias. El pecado nos lleva a la muerte. La muerte reina después de la caída. Pero de repente aparece Enoc en el versículo 21 y el patrón cambia. Decía, este fulano de tal vivía y murió. Y cuando llegas al versículo 21 dice, o versículo 24 dice, y como anduvo fielmente hablando de Enoc con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Ven la diferencia entre los demás y Enoc? Ellos murieron, Enoc fue rapturado, ¿sería eso la palabra apropiada? Levantado. Y Hebreos nos explica por qué Dios se lo llevó. La vida de Enoc estaba marcada por la fe. Observe cómo el texto describe su vida. Dice que él recibió testimonio de haber agradado a ¿quién? A Dios. Hermanos, la fe no es simplemente creer ciertas verdades acerca de Dios intelectualmente. La fe produce una vida que camina con Dios. Enoc anduvo, caminó. Ese lenguaje habla de relación, comunión y compañerismo. Enoc literalmente estuvo en la presencia de Dios diariamente. Enoc caminó con Dios en medio de un mundo quebrado. Y eso nos recuerda que la fe no es acudir a Dios en las emergencias, sino caminar con Él diariamente. Porque cuántas veces solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Y lo impresionante es que la Biblia no destaca grandes logros visibles en la vida de Enoc. Enoc no construyó una arca. Enoc no abrió el mar. Enoc no trajo ninguna guerra para su pueblo. ¿Qué hizo Enoc para estar en el capítulo 11? Dios dijo, Él caminó conmigo. Yo le conozco literalmente porque Él anduvo conmigo. Hermanos y hermanas, Dios resalta eso porque para Dios la fidelidad diaria y la devoción sincera nunca son insignificantes. Humanamente exaltamos a aquellos que predican, que tocan y que sirven. Pero una vida que camina con Dios es mucho más grande de lo que las personas pueden ver. Lo que tú haces en el secreto es más importante de lo que las personas ven. Enoc caminó con Dios y Dios le conoció por nombre. ¿Te conoce Dios a ti? ¿Caminas usted con Dios? Pero el texto continúa. Dice que fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, porque Dios se lo llevó. La historia de Enoc nos recuerda que la muerte no es el final para quienes pertenecen a Cristo.
Sí, todavía vivimos en un mundo caído donde la muerte existe. Pero en Cristo la muerte ha sido vencida. La muerte no es el final para el creyente. La vida eterna está asegurada y la comunión con Dios ha sido restaurada por medio de Cristo. Por eso, amigos, vale la pena caminar con Dios. Vale la pena confiar en Cristo. Vale la pena permanecer fiel, aun cuando el mundo nos empuja o empuje hacia otro camino. Y precisamente allí es donde el autor nos lleva ahora. Después de mostrarnos ejemplos como Abel y Enoc, Hebreos hace una declaración central acerca de la vida, la fe. Él dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice difícil, dice imposible. Ahora, ¿por qué? Porque la fe es una postura de confianza en Dios y de dependencia de Él. La fe reconoce, necesito a Dios. La fe reconoce, no puedo salvarme a mí mismo. La fe reconoce que no puedo acercarme a Dios bajo mis propios méritos, bajo mis propios términos. Pero naturalmente queremos depender de nosotros mismos. Queremos creer que podemos agradar a Dios con nuestros esfuerzos, nuestra moralidad o nuestra religión externa. Pero Dios no se agrada de la autosuficiencia ni de las apariencias espirituales. Él se agrada cuando ponemos nuestra fe en Él y creemos que Él es quien dice ser. Por eso continúa, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. Y esto va mucho más allá de simplemente decir, sí, yo creo que Dios existe. Sí, yo sé quién es Dios. E incluso los demonios saben quién es Dios. Los demonios creen que Dios existe. La idea aquí es una fe que reconoce la realidad de Dios de tal manera que mueve a la persona a acercarse a Él. Porque la fe siempre produce una vida transformada. Si realmente crees que Dios es santo, procurarás la santidad. Si crees que Dios es soberano, confiarás en su palabra y no en los tuyos. Si crees que Él es fiel, seguirás confiando en Él incluso cuando la vida parece incierta. Pero muchas veces confiamos más en nosotros que confiar en Él. Amigos, la fe transforma vidas. Sin embargo, muchas personas hoy en día no niegan verbalmente la existencia de Dios, pero actúan como si Él no existiera. Afirman creer en Él, pero nunca le buscan, nunca confían en Él, nunca lo obedecen, ni dependen de Él. Pero la verdadera fe reconoce que Dios es real, que Dios está presente, que Dios está obrando y Dios es digno de confianza. Y si verdaderamente crees que Él es real, entonces le buscarás. Pero muchas veces buscamos nuestros propios caminos. Yo tengo que hacer las cosas. Si no trabajo, ¿quién va a proveer? Si yo no lucho, ¿quién luchará por mí? ¿Qué es la respuesta? ¿Quién peleará por ti? ¿Quién proveerá por ti? Lo sabemos, pero ¿cuántas veces no lo vivimos? Y yo creo que esto es importante. Porque el versículo añade, ¿y qué recompensa a quienes lo buscan? Ahora debemos entender esto correctamente. Nosotros no buscamos a Dios simplemente para obtener cosas de Él. Buscamos a Dios porque Él es mejor de cualquier cosa. Buscamos a Dios porque Él es digno de ser buscado. Buscamos a Dios porque lo necesitamos.
Pero aún así, el versículo nos recuerda que buscar a Dios nunca es en vano. Buscar a Dios siempre viene con una recompensa. Dios cuida de sus hijos. Dios provee por sus hijos. Pero muchas veces las personas escuchan recompensan y piensan casi como niños. Sabes, yo siempre hablo con niños y les digo, hey, mira, si sacas buenos grados te doy dinero. ¿Qué hacen los niños cuando sacan buenos grados? Llegan y dicen, hey, mira lo que saqué, me lo debes. Un niño limpia su cuarto y luego le dice a papi y mami, limpia mi cuarto, quiero salir con mis amigos. A veces pensamos porque hacemos algo, merecemos algo de regreso. Pero eso no es la idea aquí. Dios nunca prometió riqueza, comodidad, una vida sin sufrimiento. De hecho, Hebreos fue escrito a creyentes que estaban sufriendo. Algunos perdieron todo. Algunos fueron perseguidos. Algunos perdieron su vida por Cristo. ¿Significa eso que Dios los abandonó? No. El punto es que Dios ve, Dios conoce y responde a quienes los buscan sinceramente. Y muchas veces la recompensa no llega en forma de prosperidad terrenal, sino en una comunión más profunda con Dios. A veces llega de paz en medio del sufrimiento. A veces Dios te da la fuerza para superar esos momentos difíciles. Él te da una esperanza eterna. Y finalmente Dios te da el mismo. Buscas y hallarás a Dios. ¿Qué es mejor que Dios en este mundo? Siempre cantamos esa canción, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Iglesia, no hay nada mejor que nuestro Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Ustedes saben la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y al mirar todo lo que hemos visto en este pasaje, el mensaje de Hebreos se vuelve claro. La fe no es pensamiento positivo, ni ilusión humana. La fe es confiar en Dios, aun cuando la vida se siente incierta y todavía no podemos ver el cuadro completo. Eso fue que lo hicieron los creyentes en Hebreos 11. Ellos confiaron en Dios, caminaron con Dios, buscaron a Dios y siguieron confiando en Él cuando la vida fue difícil, confusa y dolorosa. Incluso perdieron su vida. Y muchos nos encontramos aquí. Algunos tienen temor sobre el futuro. ¿Qué me pasará mañana? ¿Qué pasará si me detienen? ¿Qué pasará si me deportan? Algunos están preocupados. ¿Cómo voy a proveer por mi familia? Pero Hebreos te recuerda a ti, tal como me recuerda a mí, que la vida cristiana requiere fe. Y requiere fe en su promesa, en su palabra. Dios cuidará de ti. Dios está contigo. Él no te abandonará. Y la fe no se encuentra en nosotros. No se encuentra en lo que yo puedo lograr. La fe no se encuentra en nosotros mismos. La fe no se encuentra en nuestros sentimientos. La fe se encuentra en Dios. En un Dios que permanece fiel, aun cuando la vida se siente incierta. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que ve a su pueblo. Un Dios digno de confianza. Y quizás hoy algunos necesitan hacerse esta pregunta. ¿Está mi fe puesta en Cristo?
Porque la fe finalmente no apunta hacia nosotros mismos. La fe apunta hacia Dios. Hacia aquel que permaneció fiel hasta el final. Aquel que venció el pecado. Aquel que murió en aquella cruz por ti y por mí. Allí está nuestra esperanza. No en que nosotros seamos siempre fuertes, sino que Cristo permanece fiel. Por eso seguimos caminando, por eso seguimos luchando, por eso seguimos confiando. Porque Dios es fiel. Hermanos, la mayor recompensa de la fe no es la prosperidad terrenal. La mayor recompensa de la fe es Dios mismo. Dios está contigo. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios suplicará por todas tus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Él es tu buen pastor. Nada te faltará. Incline su rostro.